por la falla en el tacleo de Sae Tautu, que es un linebacker. Imperdonable no haber terminado la tacleada. Reversible. Qué buen corte. Y al final pierde una yarda. Ahora sí termina Fred Warner haciendo la tacleada. Pero ya han convertido 2 terceros downs. Y largos, sobre todo este último. Tienen 3 conversiones en 11 intentos. 2 de esas 3 conversiones han venido en esta serie. Y se acaba el tercer cuarto. El tiempo es el principal rival. Obviamente, al igual que el marcador para BYU. Pierden por 3 touchdowns. Caían por 5. I'm Sheldon Yellen, and I started my career rebuilding homes for one family at a time. Today, our company's helped build something more. For 28 years, Belfour has been restoring homes and businesses destroyed by fire, flood, or any disaster. And even though we've grown to over 6,000 dedicated people around the world, for me, it's still about helping one family or business at a time. At Belfour, we're restoring more than property. To the used car buyer who's worried about getting taken for a ride, don't worry. The only rides you'll get taken on at CarMax are the ones you take yourself. But just in case that absolutely 100% perfect choice turns out to be less than perfect, we give you 5 days to change your mind. Sorry. It's 5 of us against an army of them. How do you know we can trust it? Desperate times. Oh my God! Desperate measures. Mission Impossible on Blu-ray today. And get the 5-movie DVD collection at a great low price only at Walmart. Wednesday, January 6th. They're pictures. Have you seen them? From Oscar winner John Ridley. Someone did something to me. Felicity Huffman. We take your concerns very seriously. Timothy Hutton. Police are gonna start making arrests. Lily Taylor. My son was raped. And Regina King. Boys don't do that to other boys. Nominated for 3 Golden Globe Awards. American Crime. New season, new story. Wednesday, January 6th on ABC. Viewer discretion advised. Be ready to winter with Infiniti. Now through January 4th, lease the all-wheel drive Infiniti Q50 for $309 a month. Visit your local Infiniti retailer. A 7 on Your Side special, Tuesday at 8 on ABC 7. Los Pumas, que han permitido 147 yardas totales, solamente 34 vía aérea. Y los Jutes, que han forzado 5 entregas de balón. Y todas han sido capitalizados con touchdown. Por eso los 35 puntos. Pero todo esto en el primer cuarto. Desde entonces no han anotado. Y aquí tiene una importante oportunidad Utah. Ya en el último cuarto estamos. Jarvis Wilson, otra vez. 2 yarditas solamente. Y es
tercer down y unas 8 por avanzar. Fíjate, hace un momento hablábamos de la selección sub-19 o hasta de 19 años de México, de si habían tomado en cuenta a varios jugadores. Edgar Arras de Chihuahua me dice que se le hicieron tryouts a los equipos afiliados a la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Dice que él participó como uno de los que evaluó a los jugadores en Chihuahua. Bueno, pues ahí está. Gracias por la información, ¿no? Ahora, nada más mi pregunta es, los equipos afiliados son de CONADEIP y también de ONEFA, supongo yo. Sí, y algunas otras organizaciones que no tengan equipos, ¿verdad? En las categorías mayores, no necesariamente, ¿va? Que bueno, entonces sí es una selección. Sí. Perfecto. Ojalá que así se mantenga. Saludos también allá en Monterrey a Mauricio Ordóñez, coach de los Pumas de Monterrey. Y la defensiva volvió a cerrarse. ¿Y quién fue? El 90, Bronson Kaufusi. Este Kaufusi por un lado y Fanaika del otro. Sí, son los que han hecho la labor a la defensiva, ¿eh? Y buenos. Sí, hay los Tigres de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los auténticos. Pero esto es la organización Pumas de Monterrey de fútbol americano, infantiles y... It's time to get back in the yard and get the job done. Now there's a better way. It's time to stop the mix, stop the mess, and start getting it done. So get it done right with True Fuel, the first ready-to-use engineered fuel and synthetic oil, precision blended for your 2-cycle gear. It's ethanol-free and won't break down like pump gas. So stop mixing and start getting it done. Learn more at TrueFuel50.com. Anything else today, dear? Just the coffee, thanks. How do you want to pay for that? I'll just use my phone. Oh, I'm sorry, we don't have that here. Introducing Samsung Pay, the new mobile payment that works virtually anywhere your cards can be swiped or tapped, so you can use it without changing the places you shop, just the way you pay. Did you install something? A boiler? 1978? Oh look, it's the new Scion IM, and there's actor Jaleel White and Wax Museum Urkel. It's weird they're hanging out, but dual-zone automatic climate control keeps one toasty and the other from melting. And the 7-inch touchscreen display audio system drowns out that canned laughter. It's weird they'd want dual wishbone rear suspension, but the road to redefining oneself has many twists and turns. Did I do... The new Scion IM, standard features that actually come standard. Weird, right? Is that coffee? Yeah, it's an espresso. I want in. You ready? Get ready to experience a cup above. Is that coffee? An espresso. What else? Sí, 35 puntos en el primer cuarto y desde entonces no han hecho mucho. ¿Qué es lo que tiene que hacer para tratar de meterse al encuentro Brigham Young? La forma como ha encontrado precisamente Mangum a su receptor, a Terrence Hook. Ahora aquí lo vemos bloqueando también, pero ha tenido una buena actuación, a pesar de que, bueno, sufrió 3 intercepciones en la primera mitad, 2 de ellas regresadas a la zona de anotación. Y la confianza que ha tenido el entrenador en él y la fuerza que tiene este muchacho, novato. Sí. En el 1-1, no. Afuera lo capturó. Han tenido ya 65 jugadas con esta promedia. Brigham Young, 4.3 por jugada. 48 jugadas Utah y 3.2 por jugada. Esta es la ofensiva, obviamente.
tratando de componer esos números. Mangum. Brown es el corredor, pero van a lanzar otra vez. Se queda para protección. El escopetazo. Intento incompleto. Ay, si le robaba ese balón Justin Thomas, esto estaba ya liquidado. Se equivocó Tanner. Sí, estuvo a punto de ser interceptado. Buscaba que regresara el receptor en lugar de ponerlo adelante. Es tercer down, 10 por avanzar. Brown sigue acompañándolo en el backfield. Los receptores son Tog, Jurgens, Kurtz. Y no va a ser primer down, ¿eh? Obviamente tienen que jugársela. Claro. Es cuarta y media yarda. Tienen que jugársela, pero hay un castigo. Hay un castigo, habrá que esperarla. Que dice el referee, porque incluso el 1º y 10 podría dárselo el castigo. El 56, Tejan Koroma. ¿Pero qué anda haciendo? Un hombre de línea en zona de pase. ¡Wow! Que pensó que era pase pantalla, tal vez. Creo algo. No, bueno. No, fue una completa desconcentración de él, ¿eh? Sí, puede moverse 3 yardas. Ahora es tercer y 15. Una jugada de atracción. Y este es un sello que ha tenido BYU en la temporada, pero aquí no resultó y perdió el balón. No. Cómo bajó de inmediato la defensa. 3 jugadores estaban ahí para bajar a hacer la tacleada. Vendrá cuarto down. Y 12. Y no le va a tener que... No va a tener otra opción. La tendría que jugar, ¿no? Yo digo que tienen que jugársela. Sí, digo, ya, sí, ya o sea, aquí... no nos queda, estamos en el último cuarto. Sí, ya no importa la posición de campo. Lo que importa es que estás en el último cuarto, como bien dices. Van a presionar solamente 4. Y el pase. ¡Tiene a su hombre! ¡Y lo tiene! Hasta la yarda 24. El pase perfecto y la recepción Devon Blackmon. ¡Qué pase puso! La cobertura. Hay un momento en el que obviamente están cubriendo por zonas. Hay un safety en el fondo. Bueno, no, pues sí, se pierde por completo el esquinero. ¡Qué pase de este jovencito Mangum! 43 yardas lograron. Y otro pase a la zona. ¡Uy! Era Matthews. Quarterback de primer año, ¿eh? Mangum, qué tranquilidad. Primero para reponerse de las 3 intercepciones. Y para de alguna forma ahí mantener una ligera esperanza. Y el rostro de Bronco Mendenhall no ha cambiado. De enojado todo el tiempo. El entrenador en jefe de Brigham Young. Desde la escopeta presionan 4, otra jugada de atracción y no va a funcionar. Perdieron 3 yardas. Esta jugada tienen que olvidarla, erradicarla del plan de juego hoy. Las 2 veces que la han usado, Pablo. Sí, porque además sabes que los linieros defensivos, aquí lo vimos, controlan muy bien a los ofensivos, leen la jugada y de inmediato bajan los hombres. Los linebackers, los hombres o los safeties, bajan a hacer la tacleada. Tercera y 13. Gol de campo no sirve, ¿eh? Engaño. Presionan a Magnum. Y lo... ¡Ay! Y hay interferencia. 2 pañuelos. La interferencia será la defensiva. Sí, seguramente Williams, el número 20, es al que le van a marcar la interferencia defensiva. Marcus Williams. El balón. Marcus Williams, lo que citabas, interferencia 1º y 10. Sí. Y mira en la presión en la que estaba Mangum. Y sí, no hay duda. Sí, clarísima.